Y nosotros hasta ahora vamos a analizar la situación del mercado con Pedro Sánchez, CEO en AvaTrade Spain. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, fotografía de este mercado que encara, ¿no?, la recta final de la semana en medio de esa multitud de referencias en geopolítica, geoeconomía, empresas, actas de la FED y ¿cómo lo ves? Volátil. Realmente el titular es ese. ¿Cómo está el mercado? Pues volátil. Si nos fijamos en la renta variable, es verdad que tenemos los índices americanos pues cerca, ¿no?, o rondando los máximos históricos, pero bueno, pues no va como el año pasado, ¿no?, que subían de manera pues prácticamente vertical, sino que vemos ahí los famosos dientes de sierra, ¿no? Pues vemos volatilidad dentro del mercado. Vemos también como el indicador VIX, bueno, pues unos días lo tenemos subiendo, otros días lo tenemos bajando. Es decir, al final toda la situación que estamos viendo a nivel global, primeramente, como tú dices, con el tema de geopolítica, después, por ejemplo, con datos macro, ¿no?, que no terminan todos de consolidarse en la misma dirección, en términos de IPC, por ejemplo, en Estados Unidos, con empleo y demás, ¿no? Entonces, el único activo que realmente vemos más estable, digamos, si quieres, o más fuerte es el oro, ¿no? Básicamente el oro está sirviendo, uno, de refugio con respecto a la inflación, ¿no? Dentro de que el otro día el IPC de Estados Unidos salió por encima de lo esperado, bueno, pues el mercado eso le da pánico, ¿no? El tema de la inflación y de perder valor por su dinero le da pánico. Entonces, bueno, ahí vemos siempre cómo el oro nos hace de refugio. Y luego vemos, por ejemplo, que el Bitcoin también, que funcionó muy bien desde que Estados Unidos proclamó a Donald Trump presidente, ¿no? Pues bueno, se ha enrangado, se ha metido en un rango, está volátil, pero tampoco termina de tener una dirección clara, ¿no?, en las últimas semanas. Entonces, bueno, lo que hay en el mercado ahora mismo es un poco de inestabilidad, es volatilidad, y a pesar de eso, bueno, pues los índices americanos siguen subiendo, el DAX alemán sigue subiendo, el oro sigue subiendo y el Bitcoin, bueno, pues se ha quedado ahí un poco enrangado. Decías cómo el oro es el único que ahora mismo está brillando y jugando ese papel de refugio. También apuntabas al Bitcoin, pero mirando lo que está pasando en los índices americanos en este contexto de escalada comercial, de referencias macroeconómicas, también estaban, ¿no?, esas expectativas que ponen las compañías. Walmart, por ejemplo, ayer, que presentaba unos resultados muy buenos, enfrían las expectativas sobre el consumo por lo que son sus perspectivas, en un escenario en el que los inversores vigilan cada una de esas referencias, como esta misma semana ese sector de la defensa, con esas medidas que se propician desde la Casa Blanca, con el desplome que ha registrado Palantir. A la hora de mirar sectores en medio de tanta cantidad informativa, Pedro, ¿dónde destacarías ahora mismo los puntos de atención, los de buscar oportunidades, los de alejarse? ¿Sabes lo que pasa con eso? Que al final es coyuntura económica, ¿no? Es decir, algunos sectores van a funcionar mejor o peor en función de si son más conservadores o menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo prefiero normalmente echarme más hacia atrás, no ver tanto cómo es la pincelada del cuadro, sino irme un poquito más atrás y ver una situación un poco más general, sobre todo a la hora de invertir, ¿no? Que al fin y al cabo todos los que estamos en el mercado lo hacemos ¿para qué? Pues oye, tenemos unos ahorros, queremos rentabilizarlos donde podemos invertir y ganar un duro, ¿no? Entonces, no tanto en la situación particular de un activo, de una acción o de un sector, ¿no?, sino ir viéndolo un poco más hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en términos más generales, si quieres, ¿no? Los últimos datos, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que es la economía que crece y que creo que el consenso de mercado está más positiva con ella que con otras, vimos, por ejemplo, que los datos de inflación salieron por encima de lo esperado. Por lo tanto, eso ya lo toma el mercado como, oye, posible freno a la bajada de tipos de interés, posibles subidas incluso de tipo de interés a lo largo de este año. Eso significa que está habiendo más inflación de la que esperan. No son capaces de controlar la inflación. Por un lado, Donald Trump pide a Powell que genere liquidez, ¿no?, que baje los tipos de interés, que cree liquidez, que se mueva el dinero. Por otro lado, Powell, que tiene control de la inflación, lógicamente no puede hacerlo en tanto en cuanto vemos que los niveles están en torno del 3, ¿vale?, que ya sería como el techo máximo dentro del rango que ellos tienen marcados. Y luego los datos de empleo en la última encuesta, en el último non-farm payroll, tampoco salieron buenos. Entonces, esos son los dos mandatos que tiene la Reserva Federal Americana y, por lo tanto, lo que nos quiere decir es, oye, parece ser que la economía americana, bueno, pues se está enfriando. Economía en términos reales, ¿no? Luego está la economía financiera, que es lo que hablamos, pues los índices, el DAX, el Nasdaq, el Dow, el Standard & Poor's, ¿no?
pero parece ser que la economía real se está enfriando. Entonces, bueno, vamos a ver los inversores cómo toman todas estas noticias y sobre todo, bueno, ya estamos viendo movimientos hacia el oro, ¿no? Que es lo que hablábamos hace 2 minutos y que ya le está costando mucho más a la renta variable comparado con el año pasado. Entonces, yo creo que lo que hay que focalizarse realmente es una visión un poco más medioplacista, digamos, y tener en cuenta, bueno, pues todo en el entorno macro, sobre todo para decir, oye, qué es lo que voy a hacer y dónde voy a invertir mi dinero. Pues Pedro Sánchez de AvaTrade, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, muy Gracias. buen fin de semana. Igualmente.